¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy vamos por la segunda parte de México 2012, una reforma hacendaria y una reforma al sistema de protección social, tema que abordamos desde sus aspectos técnicos la semana pasada. Es una propuesta elaborada por el Centro Espinosa Iglesias, donde han participado economistas del centro, de la izquierda, de la derecha, y que se han puesto de acuerdo para cambiar la política social en nuestro país y con ella la política hacendaria. ¿De qué se trata esta propuesta? De entregarnos a todas las mexicanas y a todos los mexicanos un paquete de derechos básicos, un buen sistema de salud, un buen sistema de pensiones, una renta básica idéntica para cada familia de 3,000 pesos, un seguro de vida o un seguro de invalidez en caso de accidente. Ese paquete a cambio de una reforma fiscal que le dé 5 puntos del PIB a las finanzas públicas para hacerla viable. La propuesta podría cambiar la historia de muchas y muchos de nosotros, sin duda. Vale la pena revisarla con cuidado. Lo hicimos la semana pasada. Hoy vamos a ver su viabilidad política, porque una cosa es tener una buena idea y otra cosa es llevarla a la práctica. La viabilidad política de la reforma hacendaria y la reforma al sistema de protección social. Comenzamos. En los últimos años ha habido un poco la fama de que la hacienda pública está bien, mientras que en realidad no, hay problemas severos y sobre todo estamos aumentando desde hace años las necesidades de gasto público, por un lado, y por el otro también cómo se ha ido haciendo un sistema de protección social dual, en donde uno es contributivo, es decir, la gente paga por él y el otro no, y esto ha generado distorsiones importantes en los diversos mercados y sobre todo deja descobijada a una gran parte de la población y en el futuro previsible sin recursos. Un seguro popular que es muy loable, pero que no tiene un financiamiento claro y que por lo tanto su expansión a la tasa como se ha venido expandiendo, pues seguramente muy pronto va a enfrentar problemas de no hacer una reforma hacendaria importante. El poder plantearle a la población y obviamente a los políticos que se requiere una reforma hacendaria no es novedad, pero que se requiere una reforma a profundidad del sistema de protección social, eso conjuntamente sí nos lleva a decir, tenemos un sistema de acceso universal a la protección social, es acceso universal. Por ser mexicano se tiene acceso, pero cubierto con impuestos universales también. Ese es el punto central, acceso universal, impuestos universales. En realidad se está hablando que se necesitan recaudar al menos 5 puntos porcentuales del PIB adicionales. Es una enorme cantidad de recursos, pero que, dadas las condiciones, dado los agujeros que existen actualmente en el sistema tributario, es eso factible, además de la revisión de muchos de los programas para que sean verdaderamente redistributivos. No solamente estamos hablando de la sustentabilidad económica del Estado, que sí lo estamos haciendo por la parte hacendaria, pero también de una sustentabilidad social. Y ahí, a la larga, todo el mundo sale beneficiado. Bueno, para esta segunda parte, segundo capítulo de la reforma hacendaria y de protección social, tenemos una mesa, y yo lo prometí desde la semana pasada, que va a analizar la perspectiva política de esta iniciativa. Digamos que en principio se antoja interesante, se antoja viable, pero un poco como el plano del arquitecto del respirador, que no es lo mismo que cuando ese plano entra al terreno de la política y entonces tiene que materializarse. Para discutir sobre la viabilidad política de esta propuesta tenemos una mesa estupenda, plural, además de inteligencias a las que todos reconozco. Les agradezco mucho que me acompañen aquí en Espiral y les pido, como esta edición, que se presenten. Gerardo, comenzamos con usted. Muy bien. Gerardo Esquivel, profesor e investigador del Colegio de México. Soy economista y participé en las 2 mesas de discusión que hubo de este proyecto, tanto en la parte fiscal como en la parte de política social. ¿Y cómo embonan estas dos lógicas que hoy vamos a recordarle al auditorio? Gerardo, bienvenido. Me da mucho gusto. Francisco Suárez Dávila. Bueno, secretario general de la Fundación Colosio. En anterior encarnación como diputado federal me tocó participar en 2 reformas fiscales,
una parcialmente exitosa en términos recaudatorios y otra fracasada. Y el país necesita una reforma hacendaria integral. Has trabajado también fuertemente el tema del financiamiento, del sistema bancario, y aquí se ve reflejada, tu pluma la reconocí en distintos pasajes, me da mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, gran Le gusto estar sacaremos aquí, jugo. Ricardo. Carlos, bienvenido, me encanta tenerte aquí también en Espiral. Gracias, Ricardo. Yo soy Carlos Mancera, soy socio de Valora Consultoría. Esta es una firma especializada en educación. Estoy en esta mesa relacionada con la protección social porque es una parte esencial de la política social. Creo que el desarrollo de las personas debe ser armónico, incluir los distintos aspectos, y me ha parecido sumamente relevante la discusión a la que nos invitó el Centro de Estudios Espinosa Iglesias para analizar esta propuesta en su parte de financiamiento, la reforma hacendaria, y en su contenido, qué beneficios representaría para la población. Muchas gracias, Carlos. Emilio Cebadúa, bienvenido a Espiral. Muchas gracias. Yo soy Emilio Cebadúa, soy presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Fui diputado federal, también miembro de la Comisión de Hacienda, en una coyuntura ya hace algunos años en donde también se planteó a nivel nacional la posibilidad de una reforma hacendaria integral que no prosperó. Y desde la perspectiva del CENTE, del Sindicato de Maestros, evidentemente con la reforma del ISSSTE y con impulsos a las reformas hacendarias importantes, es un tema central para esta organización social. Hoy vamos a hablar de la viabilidad política de esta reforma, y les voy a pedir que, a pesar de que la analizamos en el programa anterior, hoy pudiéramos explicarla de manera resumida. Pero antes de pasar a su explicación, sí me brincó, no les puedo negar, cuando vi los nombres de quienes participaron justamente en la elaboración de esta propuesta, ver pues de centro, de izquierda, de derecha, de adelante y de atrás, es decir, una enorme pluralidad. ¿Y por qué me brincó? A lo mejor ustedes coincidan, porque en este país pareciera que la clase política está rota, quebrada, y sobre todo en esta época de campañas, es que la distancia es tal, es enorme, que ninguna propuesta puede ser cargada por los distintos actores. ¿Qué le ayudaría al auditorio a explicar? Uno, que estén ustedes aquí viniendo de filiaciones y extremos distintos, digamos, y dos, ¿qué explica que haya sido posible conjuntar a gente tan valiosa de distinta ideología en esta propuesta? Bueno, yo partiría de la base de que hay un reconocimiento por quien siga de cerca o participe directa o indirectamente en la administración del Estado mexicano, que es y sigue siendo un actor, el actor fundamental del desarrollo económico del país, de que es necesario revisar los mecanismos, los orígenes y los destinos de las finanzas de ese Estado. Y hay un reconocimiento de que las condiciones estructurales, las condiciones generales bajo las cuales se ingresan recursos y se gastan recursos en este país, ya le significan problemas de corto y largo plazo al Estado mexicano. Entonces, hay coincidencia en el diagnóstico, Emilio, de entrada. Sin duda. Se sabe que hay un problema que ha podido ser pospuesto, pero que en el fondo no cuadra y que tiene que ser atendido por quien quiera asumir o asuma la responsabilidad de la conducción del Estado mexicano. No importa el color del que sea. Francis. Bueno, mira, yo creo que cualquier reforma que realmente sea de fondo, para que pueda prosperar requiere dos condiciones. Una, que haya liderazgo; otra, que en torno a ese liderazgo pueda haber un cierto consenso y que estén dadas las condiciones. A mí me parece que el momento actual es un momento ya maduro para poder examinar las dos reformas. Todo el mundo en México ya ahorita habla que necesitamos una reforma hacendaria. Es claro que las perspectivas del petróleo van declinantes y se van a necesitar más recursos. En el pasado las reformas fiscales han fracasado porque eran recaudatorias. Lo que se requiere para que una reforma fiscal prospere es que la gente entienda esto va a servir para un gran fin social. Y aquí se juntan dos cosas. O sea, no nada más para que me cobres impuestos, sino para que me des algo que valga la pena. Y yo creo que la gente entiende que también hay una situación de quiebra del seguro social, hay un sistema social muy fragmentado, hay muchos programas sociales, muchos no sirven para nada, y entonces llega el momento de decir, bueno, vamos a hacer una reforma social como la fiscal es integral, una reforma social integral que finalmente le dé a todos los mexicanos, por el hecho de serlo, una protección
a su bienestar. Es decir, no solo es un problema de diagnóstico sobre la hacienda pública, sino también cómo está gastando esa hacienda pública y cómo se vincula con la protección social. ¿Y para qué? El diagnóstico es sobre ambos temas. ¿Para qué? Carlos. Yo añadiría que México ha cambiado de manera muy importante durante las últimas décadas, durante los últimos 50 años. Nuestro sistema de protección social data de los años 30, 40, 50. En aquel entonces teníamos una sociedad muy distinta a la actual. Se partía de la idea de que mediante la participación en ciertas actividades formales, los trabajadores, los mexicanos tendrían acceso a mejores niveles de bienestar y los demás pues podían seguir en sus actividades rurales, muchas de ellas porque era una población muy rural, sin que tuviera necesariamente más que una mínima protección de salubridad. Hoy en día es muy distinto. La población se ha hecho más urbana, los derechos básicos de las personas, los derechos fundamentales están más claros en la Constitución y sobre todo las personas son más conscientes de esos derechos. Hoy nadie toleraría ni aceptaría que una persona que no reciba un tratamiento médico básico, esté o no esté afiliada en el Seguro Social, pudiera tener un percance o un problema de salud serio o aún morir. Este tipo de reflexiones nos han llevado a que hoy debamos concebir la protección social de una manera más distinta, asociada a esta idea de los derechos fundamentales de los que hoy los mexicanos somos más claramente conscientes y que además deseamos en lo individual que sean extensivos y verificables para todos. Gerardo, pero a ver, dices que la diversidad política se acerca porque la idea es buena. Estoy entendiendo. Sí, porque la idea es buena y porque yo creo que hay un consenso entre un amplio grupo de economistas y de participantes en estas discusiones sobre dos problemas fundamentales. Uno, sobre la necesidad de ofrecer a toda la población protección social. Es decir, hay una conciencia derivada de lo que hemos vivido en los últimos años. Independientemente del trabajo que se tenga. Que debe ser independiente del trabajo que se tenga, en el cual hay un porcentaje de la población muy importante que está fuera de los sistemas de protección social, que no tiene acceso a una pensión, que no tiene acceso a salud, no tiene acceso a otros servicios y que debería tener acceso, por principio, por la idea básicamente de ofrecer derechos sociales a esta parte de la población, a toda la población. Esa es una parte. Y la otra parte muy importante es el hecho de que para poder hacer eso necesitamos recursos. Y esos recursos tienen que provenir de alguna parte. Y el Estado mexicano es uno de los estados en América Latina y en general en el mundo que menos recauda. Entonces no tiene recursos suficientes para hacer frente a esta necesidad de gasto. Cobrar más. Entonces, el hecho que tengamos esta conjunción de que necesitamos ofrecer protección social a toda la población, más el hecho de que se necesitan obtener recursos para poder enfrentar ese problema, es lo que me parece que lleva de alguna manera a esta conjunción de visiones, a esta propuesta que de alguna manera trata de integrar las dos cosas, ¿no? Ofrecer protección social, poniendo eso como el centro de la propuesta. Ya no es una propuesta recaudatoria en ese sentido, es una propuesta que busca recaudar con un fin específico. Y eso me parece que es fundamental. Ahora, es lugar común decirlo, pero lo voy a decir. De buenas intenciones está el infierno lleno. Aquí hay una muy buena intención. Y me gustaría mucho que analizáramos, insisto, cuáles podrían ser las resistencias para que esta buena intención se materializara. Pero antes, el auditorio que no estuvo la semana pasada se merece una breve explicación de qué es lo que estamos hablando con el México del 2012, reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social. Voy a tratar de resumirlo y les pido que me ayuden. La idea es entregarle a cualquier mexicana o mexicano un paquete de derechos sociales, incluido sobre todo por 4 elementos. Un sistema de salud igual para todos y de muy buena calidad. No fragmentado, que si uno está en el Seguro Popular o en el IMSS, sino es un sistema nacional, un poco como a la inglesa, donde todos y todas tendrían acceso a un buen sistema de salud. 2, asegurarnos de que el sistema de pensiones nos lleve a una vejez digna, porque hoy no sabemos si lo que estamos metiendo en las AFORES va a servir para tener una buena vejez con recursos suficientes, digamos, dependiendo de nuestro ahorro. 3, un seguro de invalidez o de un seguro de vida, eventualmente. Y 4, una renta básica universal, decían la semana pasada, de aproximadamente 3,000 pesos. No solamente para adultos mayores, como en el Distrito Federal, sino para toda la población. 3,000 pesos, no importa si es rico o pobre, para cualquiera. Ese es el paquete. Y se puede financiar, entiendo, con un IVA generalizado a 16%.
10%, quitando regímenes especiales y quitando los subsidios a la gasolina. Esa es la propuesta, dicha de manera mucho más elaborada, con un mejor diagnóstico, lo que acaba de hacer en este documento. ¿Algo que me falte para poderle explicar a la audiencia? Nada más una precisión. La renta básica de la que se está hablando ese monto por familia, no es por persona. A 3,000 por familia. Y otra pequeña precisión. La pregunta no es si el monto que estamos aportando a nuestra AFORE será suficiente para nuestra jubilación o no, sino sobre todo la gente que no está haciendo aportaciones porque está en la economía informal, de qué va a vivir cuando sea mayor. La propuesta va dirigida a que esas personas tengan un ingreso cuando sean viejos. Okay. Una pensión básica. Sí. Ahora, decíamos al final del programa la vez pasada, la ventaja de esta maleta es que no nada más toca a la reforma hacendaria y a la reforma de la protección social, sino también al mercado laboral, porque entonces yo ya llegaría con ese paquete de derechos con el empleador y sería muy fácil que la gente que una empresa me empleara, que ya no le voy a costar como cuesta hoy cuando uno llega y pide chamba. Ahí hay una presión muy importante, que en la medida que este sistema se financia con cargo a impuestos generales, y creo que es importante subrayar eso, hay distintos tipos de impuestos generales que pueden hacer eso. Puede ser el IVA, pero puede ser también, y hay otras propuestas, que eso se puede financiar con el impuesto sobre la renta general. El hecho es que sean impuestos generales. Pero nada más podría ser IVA o impuesto sobre la renta, ninguno. Son los que más recaudan, ¿verdad? Son los más importantes, son los que podrían financiar un paquete de ese tamaño. Pero una parte importante que tiene que ver con lo que tú dices es que se eliminarían, como está la propuesta, el pago de cuotas obrero-patronales. Sí, lo que paga el patrón o pago yo como empleado al Seguro Social se dejaría de pagar. Eso deja pagar. Lo cual ahora lo pago por el IVA, ya no lo paga por lo pagas por impuestos generales, de cualquier tipo que sea, sobre estos dos que mencionas. Pero tiene una gran ventaja, que uno de los problemas que hay con las cuotas obrero-patronales es que puede ir en contra de la generación de empleo. De hecho, van en contra de la generación de empleo. Sí, no contrato porque sale re caro estar pagando las cuotas. Y entonces por eso surge el Seguro Popular, te mandan a la economía informal. Que es un servicio de salud menos bueno que el del IMSS o el de Pemex. Y que fomenta la informalidad. Ahora ya es reglas parejas. Por la vía de los hechos ha venido avanzando la propuesta que se pone sobre la mesa. Es decir, hoy el Seguro Popular da una cobertura médica básica a la población que no cotiza en ningún sistema de seguridad social. Eso está muy bien. El problema es que eso alienta la informalidad. Si una empresa está formal, que paga sus impuestos, hace sus aportaciones a la seguridad social, está junto a otra que no hace esas aportaciones, pues es 60% de diferencia en el costo del salario. Es una diferencia muy grande en el costo del salario. La seguridad social representa más o menos 25% del costo del salario y por lo tanto, pues los que están en la formalidad dicen, mejor me paso a la informalidad, de todas maneras mis trabajadores tienen la protección médica que les brinda el Seguro Popular. Es un error tener una economía dual, es un punto muy importante, dual. A corte, pero déjenme dejarle sembrada la pregunta. Tenemos que revisar los 4 objetos que están dentro de esta maleta. Pero el tema de salud es el que más me preocupa, porque construir un sistema nacional de salud, como el inglés, es decir, que no importa a qué hospital voy, el servicio va a ser buenísimo, no va a ser largas colas, voy a tener los mismos derechos, no importa dónde yo viva, implica construir un sistema nacional de salud que hoy no existe. Eso implica tocar los intereses de los gobiernos locales, y eso implica tocar los intereses del personal de cada uno de los distintos organismos que conforman el sistema de salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, etc. Hay condiciones para convencer a los gobernadores de un lado, a los sindicatos, al personal médico por el otro, de las distintas instituciones, como para convencerlos a ir a un sistema nacional de salud, insisto, copiando el modelo inglés. Me voy a corte y regresando empezamos a ver las viabilidades de esta propuesta desde la perspectiva política. Quédense con nosotros. Lo que hace el Libro Blanco, como todas, es reconocer una realidad. Pocos mexicanos tienen empleo. Pocos mexicanos tienen empleo con un ingreso o un salario digno. Pocos mexicanos tendrán empleo o salario digno por largos periodos de tiempo. La realidad de este país es la mayoría de los mexicanos viven en el desempleo o con una precarización enorme del trabajo. Ante esa realidad,
No podemos tener un sistema que privilegie a los pocos, o sea, los que tienen seguridad social y que reciben servicios sociales por su condición de tener un trabajo formal, como se le llama. Y reconoce que hay que usar un sistema que no está atado a la condición laboral. Yo creo que el empresariado de México no solamente lo apoyaría, está esperando con gran expectativa una reforma hacendaria integral. Y por esto entendamos una simplificación en los pagos, que los impuestos que hoy tenemos, que son el impuesto sobre la renta y el IETU, se conviertan en un solo impuesto y que además se simplifique la contratación para los empresarios de México. Sería ideal no tener que volver a pararse en una oficina del Seguro Social, no tener que volver a pensar en el costo de la afiliación de un trabajador. Yo creo que es un esquema ideal para los empresarios. Como empresario, a mí me parece que es algo que apoyaríamos absolutamente. La gran ventaja de una simplificación y un esquema como el que se está planteando es que las empresas podrían dejar de tratar para siempre con el Seguro Social. Ya no habría la consideración de contratar o no a alguien por registrarlo en el Seguro Social, por afiliarlo al Seguro Social. Entonces, yo empleo sin la preocupación de incrementar mis costos. Facilita la tributación, reduce los trámites, reduce el proceso de papeleo y administrativo y desaparece el costo de la seguridad social por cada nuevo empleado que contrato. Es una enorme ventaja para las empresas, es una enorme ventaja para todos los sectores, es una enorme ventaja para el país. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la propuesta de reforma hacendaria y mezclada con la propuesta de protección social. Y un poco les preguntaba, dada su experiencia, su conocimiento de la política mexicana, ¿qué tan factible sería unificar y volver coherente el sistema de salud? Y lo explico rápido, lo decían muy bien la semana anterior. El primer sistema de salud es que está fragmentado nacionalmente, instituciones nacionales, IMSS, ISSSTE, Pemex, el seguro de los militares, seguros privados, en fin, y luego fragmentado horizontalmente. Cada estado y hasta cada municipio tiene instalaciones, tiene sistemas. Poner todo eso en una misma relojería pareciera un trabajo monumental. Es más, el premio Nobel de la política, si existiera, sería necesario dárselo a quien lo logre. ¿Ven posibilidades de volver coherente ese sistema? ¿Ven voluntad política, pero no solo voluntad? ¿Capacidad de las partes para ceder a cambio de tener un sistema de este tipo? Yo creo que realistamente habría que ubicar en una lectura de esta propuesta cuál es la motivación fundamental, cuál es el motor que puede hacer viable esta reforma. Y no es, me atrevo a decir, porque no se manifiesta en la sociedad o en los grupos políticos organizados, la creación de ese sistema de salud universal que tú planteas. Más bien, y creo que no podemos obviar este hecho, la motivación fundamental es un problema real de finanzas públicas. Que de ahí se intente aportar una solución mixta, tanto al problema financiero que representan las pensiones de las instituciones como el Seguro Social, que se intente con ello también atender el problema de esta dualidad entre la formalidad y la informalidad de nuestra economía, me parecen muy pertinentes y necesarias. Pero no es lo que impulsa una propuesta, así desde mi lectura, la intención de formar un sistema de salud distinto. Ya. ¿Estarían de acuerdo los demás? Bueno, mira, yo creo primero hay que empezar del paquete de elementos de este paquete social, hay que empezar por la salud universal. Ese es el punto de partida. Segundo, es el más difícil, pero yo creo que tienes ahorita condición relativamente favorable. El IMSS, si el IMSS de repente se decide ya no se van a pagar cuotas, esencialmente conviertes el IMSS en un sistema de seguro popular.
que es lo mismo, da salud. Financiado con impuestos. Financiado no con cuotas. impuestos. Entonces ya tienes un IMSS, ya no pagas cuotas. ¿Qué es eso? Es Seguro Popular. Entonces, el primer paso, creo, todos son difíciles, pero el más fácil es integrar el Seguro Popular al IMSS. Ahí tienes ya una parte considerable. Tengo un segundo. Desaparecer el Seguro Popular. Según yo vi recientemente números del IMSS, el IMSS no llega con las cuotas a final de este año. O sea, trae un problema serio de crisis. Está quebrado. Está quebrado. Está quebrado. O sea, va a requerir recursos fiscales Eso facilita, de todas maneras. eso facilita el tránsito. Seguro Social quebrado. Seguro Popular recibe recursos bastante cuantiosos. Si sumas los dos, es decir, lo que ya no paga el Seguro Popular y dices, esto se tiene que financiar con impuestos, como de hecho ya sucede ahorita, o va a suceder, por lo que tú El señalas. ISSSTE recibe también recursos Entonces, fiscales. es una convergencia que tiene que irse dando paulatinamente, y yo creo que ahí está la artillería pesada. El ISSSTE tiene que venir después, no puede ser todo al mismo tiempo. Después viene el ISSSTE, después viene Pemex, después viene el ISFAM. Tienes que concentrar primero en integrar Seguro Popular, que tiene recursos y funciona de acuerdo con el sistema ideal, y el IMSS, que está quebrado y que vas a tener que financiarlo con impuestos ¿La generales. quiebra permite, ustedes coinciden, permite esa fusión? A mí, yo tendría un enfoque diferente. A mí me parece que la propuesta no requiere necesariamente la integración ni la fusión de las instituciones que hoy prestan los servicios médicos. Cada una de ellas puede seguir operando, lo puede ir haciendo por su cuenta, son instituciones consolidadas, reconocidas y que saben hacer su trabajo. Lo importante es cómo se financian esas instituciones y quién puede acceder a los servicios que prestan esas instituciones. Creo que ofrezca el mismo tipo, la misma calidad de servicios, ¿no? Eso se puede construir. Es más fácil construir una calidad homogénea suficiente en la calidad de los servicios que presta cada una de estas instituciones en lo individual, que aspirar a fusionarlas en una cuestión administrativa, sindical, de una complejidad, yo creo que esencialmente insalvable, por lo menos en esta etapa. Por eso, yo creo que lo más importante es que... Para beneficio de la audiencia, es decir, estaríamos entre dos opciones. Una es crear un sistema donde distintos agentes operan dentro del sistema, IMSS y Seguro Popular, y entonces crear una sola institución. Tú estarías en contra de crear una sola institución, pero no en contra de construir un sistema nacional de salud. Me parece que la discusión necesaria para crear una sola institución es insalvable, pero además no es indispensable la construcción de esa institución única para que la propuesta opere. Lo esencial es que haya prestadores de servicios que lo hagan bien a un costo razonable. Si eso implica o no reformas en algunas de estas instituciones existentes para hacerlas más eficientes, para sacarlas del estado de quiebre en el que se encuentran, esa ya es otra discusión. Lo esencial de esta propuesta no es, por lo tanto, un aspecto de organización de los servicios, de la prestación de los servicios de salud en México. El corazón de la propuesta es que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, independientemente de si trabajan hoy en una empresa que cotiza al IMSS o lo hacen en una por su cuenta o en la economía informal. Me interesa mucho tu opinión, pero nada más para cerrar esta cosa, pero les pediría un favor, quedemos ahorita en las instancias nacionales, porque no creo que se sostenga lo que dice si pasamos a la dispersión y fragmentación local. Pero vamos ahorita a hablar de IMSS, esta fragmentación. ¿Dónde estarías tú con respecto a esto? Coincido en lo fundamental con Carlos. Creo que no sería necesario que en una primera instancia, por lo menos, se diera a cabo esa integración completa. Obviamente que tiene que haber un periodo de transición. Va a haber reticencias, por supuesto, por ejemplo, por la parte sindical. Obviamente los trabajadores del Seguro Social, por ejemplo, pues, tienen derechos que han adquirido con base a sus contratos colectivos y a sus prestaciones que tendrían que mantenerse. Es decir, no podrían en automático separar, digamos, e integrar los trabajadores del IMSS con los trabajadores del Seguro Popular, con los trabajadores de otras instituciones. Entonces tendría que respetarse eso y se tendría que dar una transición, que puede ser hacia un esquema completamente integrado o mantenerlo separado, como dice Carlos, ¿no? Y un poco que cada quien opere, pero manteniendo la fundamental, la idea básica, que es que todas ellas provean servicios de calidad y que el acceso sea universal. Sin embargo, aquí yo creo que un tema que se está soslayando es que si lo que buscamos es un sistema universal de acceso a los servicios de salud, la oferta de esos servicios de salud no es universal, no es homogénea, no tiene la misma calidad y hoy en día no todos
tienen, por razones históricas, por razones de reivindicaciones laborales, por razones de estructura socioeconómica de nuestro país, el mismo acceso a los servicios. Entonces, incorporar al IMSS dentro de un sistema universal de seguro popular, la pregunta es, ¿eso significa que entonces 50 millones de mexicanos tienen acceso a los hospitales del Seguro Social? Y por supuesto que la oferta hoy no da, mucho menos la daría con esa apertura. Por lo tanto, también se tiene que, en este proceso de transformación, dar una respuesta de cuál sería la capacidad de oferta del servicio de salud y cuál sería la calidad de esa oferta. Porque hoy en día, obviamente, no todos los que tienen acceso a los servicios de salud en nuestro país, bajo los distintos regímenes, tienen acceso a la misma calidad de salud. Y eso es fundamental. Déjame meter la variable que tú conoces bien, que es la variable regional. Es decir, no es lo mismo la instalación sanitaria en Chiapas que las instalaciones sanitarias en Monterrey. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar mínimos homogéneos, ¿no?, si no fusionas todas esas instalaciones bajo un mismo mando? Yo justamente pienso que el argumento de mantener las instituciones de salud como están ahora separadas, justamente lo que representa en la práctica es la dificultad o la imposibilidad de tratar de homogeneizar los servicios en todas esas instituciones. ¿Tú estarías opuesto a Carlos? Sí, yo no estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que hay que hacerlo paulatinamente, ¿no? Es un tema muy, muy complejo. Yo creo que hay que concentrarse primero en funcionar en integrar las dos principales, que son el IMSS, que como vi, de todas maneras está quebrado, y el Seguro Popular, que se creó básicamente como un pegoste transitorio y que está funcionando de manera un poco, digamos, que fomenta la informalidad, y integrar esos dos. Ahora, tienes que homogeneizar las condiciones, no se puede hacer de golpe y dejar por fuera ahorita todas las demás. O sea, a mí me parece que lo esencial en esta propuesta no es la discusión de si debe haber un único prestador nacional. A mí me parece que eso tiene muchos problemas y va a producir una institución inmanejable, ingobernable. Sería de tal tamaño y de tal complejidad. Pero yo, a lo que decía Francis hace un momento, muy bien, dos instituciones, pero las dos dejan de operar por cuotas obrero-patronales. Así es. Las Correcto. dos empiezan a operar con recursos fiscales. Correcto. En eso sí Eso estás es de correcto. acuerdo. Eso está clarísimo. En cualquier caso, sea una gran institución nacional o múltiples prestadores de servicios nacionales y regionales, esas instituciones no se sostienen con cuotas obrero-patronales, sino con los fondos generales de la recaudación que provendría de la reforma hacendaria que se plantea en esta propuesta. Ahora, sí hay un problema serio. A ver, te lo planteo en términos muy prácticos. Hoy, por ejemplo, si necesitas un tratamiento de hemodiálisis y eres derechohabiente del IMSS, te lo dan gratis. Si tienes seguro popular y necesitas tratamiento de hemodiálisis, el seguro popular no tiene recursos ni infraestructura para dártelo. Punto. Si mantienes los dos sistemas, ¿cómo le haces para que homogeneizar el derecho? Ya para ir concretamente a gastos catastróficos que hoy no son homogéneos. Sí, no, tendría que converger, y de hecho lo que se propone en la propuesta es que lo que se ofrezca, lo que se tiene que ofrecer el sistema de salud, tiene que ser homogeneizado al menos a lo que hoy ofrece el seguro social. Es para arriba. Tenía que ser una cuestión hacia arriba, lo cual implicaría invertir efectivamente en recursos, en instalaciones, en infraestructura, en recursos humanos, por supuesto también, para homogeneizar y poder ofrecer ese tipo de servicios. Y por eso yo decía, eventualmente tendremos que converger a eso. Y como eventualmente lo que tendría que haber es portabilidad, pues a lo mejor eventualmente habría que converger a un sistema único. Quizá, incluso si no se quisiera... O sea, en mediano plazo tú sí lo verías. Sí, pero yo sí creo que no tendría que ser algo inmediato. Y por eso decía que tendríamos que pensar en una etapa de transición. Pero yo creo que en el fondo, digamos, lo importante es entender lo que es la propuesta, que es ese servicio universal y que ofrezca al menos lo que hoy en día ofrece el seguro. Implícito y adelantándonos a la problemática política es qué vas a hacer o cuál es el lugar que va a tener en este nuevo régimen la clase media mexicana. Porque si lo que se trata de reducir es a los intereses contraídos del sindicato del Seguro Social o del sindicato petrolero, yo creo que ahí se está partiendo de una posición reduccionista. No son ellos los beneficiarios exclusivamente de un sistema que ha venido operando cada vez con mayores ineficiencias y cada vez con mayores problemas de financiamiento en ese sistema de salud del que se beneficia un grupo reducido. Es un sector de clase media que ahora tendrá que abrir sus puertas para la incorporación de millones de personas que no están en la economía formal, que no están
organizados dentro del sistema sindical y que por lo tanto no han tenido históricamente acceso a los servicios de salud de estas instituciones. Está bien que lo tengan, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de funcionamiento y viabilidad del Si vas sistema. a pagar más impuestos que el acceso. Pero ¿en qué condiciones les vas a seguir proveyendo a esa clase media, a esa clase trabajadora que hoy se beneficia, como tú decías, de acceso al seguro social, cuando ya va a tener que competir con 50 millones de personas más? Me tengo que ir a corte y déjenme poner una pregunta y regresamos con el resto de los temas, pero la pongo antes de irnos. Ya Gerardo estaba diciendo hace un momento que los derechos adquiridos por los trabajadores del Seguro Social tienen que respetarse, ¿no? Sin embargo, esa fue la razón por la cual Julio Frenk, cuando lanzó el Seguro Popular, pues construyó una instancia paralela, porque en efecto salía carísimo mantener esas prestaciones en un sistema que no atendiera a la mitad de la población, sino a toda la población. ¿Cómo hacerle para que el personal ahora del Seguro Popular pues gane igual que los que están en el IMSS? ¿O cómo se les ocurre? Porque de otra manera no habrá forma de tener homogeneidad. No tiene por qué una enfermera del Seguro Popular cobrar menos que una enfermera del IMSS. Y ese es un problema que sí lo veo gordo, lo pongo en el centro y regresamos en un momento. Estamos ya en el proceso de cabildeo y ciertamente es de convencimiento. Estamos realmente hablando de un nuevo pacto social o una renovación de un pacto social, porque sí hay redistribución, o sea, sí va en serio, y por lo mismo se necesita el acuerdo de todos. Además requiere de muchos cambios constitucionales, muchos cambios legales, que si no hay un acuerdo bastante amplio, es muy difícil llevar a cabo. La actual propuesta social que hace el Estado mexicano es insostenible. Primero porque hay un abuso de la fragmentación y la focalización y sobre todo y los más frágiles y más vulnerables no han recibido realmente un beneficio que les permita construir un proyecto de vida. Y segundo porque esta continua fragmentación, segmentación y focalización está siendo cada vez menos capaz de generar un sistema de protección social para evitar los riesgos. Todos tenemos un acuerdo en eso. Tenemos que reformar la propuesta social. Y en ese sentido yo vería el Libro Blanco como un marco amplio en que establece algunas coincidencias, hace visible diferencias y en eso está el valor de un método que reúne con conciencia a diferentes posiciones para discutir abiertamente y llegar a un acuerdo en el cual partimos del supuesto central. Se quiere un acuerdo político amplio para construir lo que es el eje de la transformación, un nuevo pacto social. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la viabilidad de esta reforma de protección social, reforma hacendaria. Y Francisco Suárez Dávila, te interrumpí justo por el Estamos corte. todos de acuerdo en que lo importante es que todo mundo, por el hecho de ser mexicano, tenga acceso a un servicio de salud digno. Ese es el primer punto. Segundo, que se va a financiar por impuestos generales. Esos son En eso los sí dos estamos de puntos acuerdo en que todos. que ya es mucho, estamos muy de acuerdo. No por cuota obrero patronal, por recursos fiscales. Estamos de acuerdo. Entonces, ahora, ese servicio de salud universal, ¿cómo se va a dar de la mejor manera posible, dado los problemas que actualmente existen de heterogeneidad, de diferentes servicios, etcétera, etcétera? Ese es el punto. Entonces, eso, pues hay dos caminos. Uno, una convergencia de los distintos sistemas, o como dice Carlos, manteniendo los distintos sistemas, pero tratando de uniformarlos. Sí hay algunos problemas de ineficacia con esta multiplicidad de sistemas, porque digamos, si tú logras una convergencia en el tiempo y unificas principalmente seguro social y seguro popular, una de las cosas que va a hacer es evitar un montón de duplicaciones administrativas, de instalaciones, de ineficacias y demás de dos sistemas paralelos. Si eso lo logras integrar como cualquier fusión, lo integras bajo un sistema que tendrá que unificarse a lo largo del tiempo, yo creo que logras algunas Dado que nos queda un bloque, déjenme
colocarlos donde nos dejó Enrique Cárdenas en el programa anterior. Esto apenas es un libro blanco, las propuestas generales, todavía los matices, ahí donde se mete el demonio, no están. Yo creo que habrá que seguirlo discutiendo. No sé, ¿hay alguna cosa más sobre salud que quieran añadir o podemos pasar al tema de recaudación? Porque Carlos... Pasamos a recaudación. Pasamos, ok. A ver. La propuesta es esta mochila, ¿no?, de seguro para la salud, de seguro de invalidez, de renta básica de unos 3,000 pesos por familia, en fin, esto del sistema de pensiones funcionando. Se financiaría, dice Francisco Suárez Dávila, por impuestos generales que pueden ser ISR o IVA. Entiendo que es más fácil cobrar el IVA, por eso la mayoría habla más del IVA. Un IVA a como está hoy, en 16%, pero acabando con regímenes especiales. Entonces aquí les quiero preguntar si es posible. La primera, pues subir el IVA a 16 en la frontera. A ver, los estados fronterizos estarían en disposición de hacer eso. Los regímenes de excepción a transportistas y una serie de organizaciones bastante bien pertrechadas, ¿no? ¿Sería posible hacer esto? ¿Sería posible poner este IVA generalizado sin que hubiera incomodidad de los más pobres, que normalmente el IVA generalizado les afecta, ¿no?, les pega a ellos porque pagan más IVA que los ricos con respecto a su propio ingreso? Es decir, ir a ese IVA generalizado 16 no tendría obstáculos. ¿La gente estaría dispuesta, a cambio de esa maleta de derechos, a asumir ese nuevo impuesto? Pues ha habido obstáculos, lo hemos visto, y han sido obstáculos suficientes para frenar este tipo de reformas. Y sin embargo, yo diría que en ese entonces y hoy en día sí es posible, por supuesto. Tan posible como que depende exclusivamente de una serie de acuerdos políticos. Y todos aquellos que se han opuesto favorece el hecho de que son juez y parte en este problema financiero. De tal manera que llegar a un acuerdo con los actores políticos que pueden tener que sacrificar alguna de las ventajas por esta transformación fiscal, se puede hacer porque tienen beneficios. Los gobiernos de los estados, por ejemplo. No parece concebible que no pueda haber una negociación entre la federación y los gobiernos de los estados en donde hay tanto juego y tanta discrecionalidad y tantas opciones para que haya un apoyo de los gobiernos de los estados a través de sus diputados a una reforma. O sea, se podría convencer a los gobernadores, y esto con los beneficios. Yo creo que lo esencial es que se ponga por encima de la discusión el valor fundamental, que es hacer de estos derechos algo universal para los mexicanos. Eso no se puede discutir en la letra chiquita, no pueden ser bolas rápidas, debe ser una discusión abierta, con argumentos, con posiciones bien sustentadas en datos, analizando perfectamente el costo de una medida de esta naturaleza. Y si hay un gran acuerdo de que eso puede ser y debe ser, entonces tendrá que verse la parte de los fondos. Me parecería que es más difícil que lo que hemos visto hasta ahora en las discusiones de las reformas fiscales, que se generara una oposición frente a algo tan elemental como es el derecho a la salud de todos los mexicanos, porque se quieran proteger pequeños cotos o grandes cotos. Habría que ponerte un coto. 200,000 millones de pesos anuales dedicados a subsidiar gasolinas, que sobre todo es para los ricos. ¿La gente estaría dispuesta a que le suban el precio de la gasolina a cambio de este paquete? Es que yo creo que una cosa muy importante es, digamos, la razón por la que se bloquearon otros intentos de reforma no solo es porque perjudicaba a segmentos de la población. Eso, cualquier cosa que aumente los impuestos perjudica a segmentos de la población, sea la gasolina, sea el IVA, etc. Yo creo que la gran diferencia ahora en esta propuesta respecto a lo que se planteó, por ejemplo, la propuesta del presidente Fox, es que la propuesta del presidente Fox parecía ser más bien de carácter recaudatorio. Me hace falta 2%. Exacto. ¿Y para qué lo voy a usar? No me preguntes. Ofrecía el regresar esta parte copeteada, etcétera, de regresarle a los más pobres, pero no había, más allá de eso, realmente una oferta hacia la ciudadanía que dijera por qué razón eso era conveniente para todos. Y ahora no, ahora lo que se plantea es sí, va a haber más impuestos, sí tendrá que acabar el subsidio a la gasolina, pero a cambio de eso, todos los mexicanos tendremos estas cosas. Y en ese sentido, eso me parece que podría evitar este bloqueo de grupos pequeños que se van a ver perjudicados en aras de un beneficio para toda la población, por una parte. Poner la zanahoria por delante es que tiene que ir está junto. Mejor que haber puesto el dinero por delante. Sí, y por eso son las dos reformas son conjuntas. Ahora, yo nada más quisiera agregar otro punto, que es
Tampoco es que sea necesario, como ya lo había dicho Francis Suárez hace un momento, que sea solo con el IVA. Puede también haber una reforma del ISR que también aumente los impuestos de una manera, puede ser más progresiva de lo que hoy en día tenemos, porque también hay actores políticos, y eso hay que reconocerlo, que no estarían de acuerdo con un aumento al IVA generalizado. Entonces, hay otras alternativas que se pueden financiar. Lo importante, de nuevo, es tener claro el objetivo final. Y el objetivo final es el de ofrecer una protección social universal a toda la población. Bueno, yo coincido con lo que dice Gerardo. O sea, no hay forma de sacar una reforma hacendaria de fondo si no tienes una gran motivación social. Esta puede ser una motivación social que permita un acuerdo. Segundo, que está en la propuesta. Realmente una gran reforma hacendaria y de seguridad social va a requerir una especie de pacto social. Eso está en la propuesta. Vas a requerir implícitamente o explícitamente un pacto social en que se puedan ver las ventajas y los costos. Tercer punto, creo que es importante. 16% se puede homologar bajo dos reglas que son importantes. Uno, sí tiene que entrar el tema de la canasta básica. A esa no le vas a cobrar IVA. La canasta básica debe de quedar sin IVA, que yo creo que es un elemento muy importante, adicional para que pueda pasar un IVA parejo, la famosa canasta básica, y que quede claro que va a haber mecanismos de compensación diversos para los perdedores, que son los grupos de más bajos ingresos. El 20% más que pobre. no requiere mucho de compensación, porque realmente con lo que estás ganando a costa de los grupos de altos ingresos, puedes compensar 1000 veces. El copeteado. El copeteado es creo que relativamente fácil, pero se requiere este elemento de y agrego un punto que ha sido el tema olvidado en México. Por eso digo, impuestos generales, sí, pero el impuesto en que México está peor en comparaciones internacionales no es en el IVA, que también estamos mal ahí, es el impuesto sobre la renta progresivo. Y los países avanzados que financian sistemas de seguridad social mediante impuestos generales parcial o totalmente, no es el IVA. Es el impuesto sobre la renta a personas físicas progresivo. Un día vas a tener que explicarme por qué ese es un fenómeno de toda América Latina. Pero ese no es un gran punto ese. ¿sí? Tenemos que hacer un programa sobre el asunto. Pero a ver, yo traigo una última duda que se las pongo sobre la mesa. Y hace un momento hablaba Emilio de los incentivos buenos que pueden motivar a un acuerdo. Los incentivos son como el colesterol, hay colesterol bueno y colesterol malo. Esta es una propuesta que puede generar un gran apoyo popular. Y quien la logre, pues está haciendo algo parecido a lo que hizo Roosevelt después de la depresión en Estados Unidos o los gobiernos europeos después de la guerra. Es decir, quien se lleve esta victoria puede acabar quedándose gobernando varios sexenios. No quiero asustar con el asunto ni generar reticencias, pero eso podría llevar a la mezquindad, decir, no, a ver, esto no se lo vamos a dar al presidente y su partido, porque esto tiene que ser, o es de todos y a todos nos regala beneficios, o no lo acompañamos. Y eso ha llevado en este país varias veces a reventar propuestas muy buenas. Quizá estoy llevando muy lejos la pregunta, pero me gustaría saber si esto es tan bueno que incluso es capaz de vencer la mezquindad política que sí es característica de nuestra era y nuestra generación. Yo creo que no es una cuestión de partidos políticos. Yo creo que es una cuestión de negociación y acuerdos políticos entre aquellos que hoy sufren, porque lo administran, las difíciles condiciones de financiamiento de los principales gastos sociales del gobierno. Y eso involucra a actores de todos los partidos políticos que detentan posiciones al frente del Ejecutivo en los estados y en el gobierno federal. Por eso hay un consenso, porque se reconoce que hay grandes dificultades para financiar los principales gastos sociales del Estado mexicano. Y hay que hacerlo. De tal manera que yo creo que no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión que en un gran pacto entre los actores políticos, reconociendo que sí se tiene que transformar el sistema de salud y el sistema en general de gasto social, se puede llegar a ese acuerdo. Les queda 30 segundos a cada quien. Carlos. A mí me parece que por la vía de los hechos el país está avanzando hacia esta propuesta. El seguro popular, las pensiones universales en diversas entidades federativas. Habría que dar un paso más, ordenarlo y estar seguros de que este programa tiene financiamiento sólido para el largo plazo. No importa que el presidente y su partido lo propongan, los demás actores pueden sumarse. Yo creo que en un ambiente político general apropiado, esto debe poderse hacer. Claro.
Yo creo que para algún partido sería muy costoso no sumarse a una propuesta de esta naturaleza. De hecho, alguien que bloqueara una reforma de esta naturaleza, digamos que fuera fundamental en el bloqueo de una reforma de esta naturaleza, me parece que tendría un costo quizás hasta más importante que darle la aprobación a otro partido. Yo creo que además no habría un partido único que se pudiera cargar esta medalla, puesto que es una cosa en la que, insisto, habría consenso. Quizá puede haber diferencias en los detalles específicos, pero me parece que al final podría ser más costoso para un partido bloqueado. Así cierras tú, 30 No, mira, segundos. hay condiciones muy favorables. Y hay muchos grupos. Este grupo, el grupo de la UNAM al cual pertenecemos Gerardo y yo, está planteando la misma propuesta. Y hay ya una plataforma de un partido, posiblemente de dos, que está planteando en su plataforma política vincular una reforma fiscal integral con un sistema de salud universal. Eso creo que es la primera vez en la historia que eso se da, que está ya en las plataformas de uno y quizás dos partidos políticos. Pues aquí cerramos Quizás esta discusión, estos dos capítulos. Les agradezco muchísimo la inteligencia, la amabilidad con la que han expuesto las cosas. Es una propuesta que hay que ver con detenimiento. Y a mí sí, se los confieso, me despierta esperanza, no tanto por la propuesta en sí, sino porque en estos momentos de crisis la neurona mexicana está funcionando para imaginar escenarios y planteamientos distintos. Y eso, desde luego, en un momento tan difícil como este, siempre da entusiasmo. Y bueno, pues ya te adelantaste, Francis. El próximo miércoles, justamente lo que vamos a analizar es México ante la crisis, este documento que desde la UNAM está abordando también, no solo este punto, sino otros vinculados con el proyecto de país que nos merecemos los mexicanos. Gracias, nos vemos próximo miércoles, Muy bien. 9:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.